Inosuke no es solo un personaje impulsivo y salvaje, es la representación perfecta del niño herido que tuvo que volverse muy fuerte para poder sobrevivir. Y hoy te quiero proponer que veamos su historia desde una mirada de la biodecodificación transgeneracional, que podamos descubrir su sombra, que podamos ver también nuestra sombra en su propia historia. Así que si te gusta, acompáñame. Inosuke es abandonado cuando es bebé y es criado por jabalíes. Esta herida de abandono a una edad tan temprana va a provocar en él este miedo a ser abandonado, un terrible problema con su identidad y sobre todo mucho miedo a su seguridad física. Y es que su sistema nervioso va a empezar a organizarse para vivir a modo supervivencia. Y es que en los niños abandonados, en el caso de Inosuke, va a desarrollar como una personalidad en donde él se va a mostrar muy fuerte, se va a mostrar súper adaptado, se va a mostrar muy desconfiado y sobre todo autosuficiente. Y es que cuando falta la madre, ¿sí? Ese abrazo de mamá, esa mirada de mamá, nos va a estar faltando ese espejo emocional y además ese lenguaje afectivo que nos transmite mamá, y siempre el cuerpo se va a empezar a volver un medio de expresión, ¿sí? O sea, todo lo que va a expresar va a ser a través de su cuerpo. Y podemos decir que lo que va a empezar a desarrollar como sombra va a ser como una dificultad para entender, comprender sus propias emociones y las de los otros. Y eso va a hacer que, como un recurso, ¿sí?, de esa sombra, va a empezar como a desarrollar mucho más toda su parte intuitiva, instintiva y mucha conexión con la naturaleza. Además, esa máscara representa la territorialidad que le va a estar dando, ¿sí? Porque son muy territoriales los jabalíes, y es una manera de supervivencia. Y además, desde lo simbólico, va a estar representando como ese yo falso, ¿sí?, que lo está protegiendo por esa herida de abandono que tiene, ¿sí?, esa herida profunda que todavía existe en él, y va a ser una barrera para protegerlo contra el rechazo y el dolor emocional. O sea, de esa manera él no muestra qué es lo que le pasa. La máscara no es algo que haya que destruir, ¿sí? Es algo que debería de agradecer Inosuke, porque eso le dio la posibilidad de poder sobrevivir. Sin la máscara hubiera sido mucho más difícil poder sobrevivir a toda esa herida que él tenía de abandono y a poder relacionarse con otras personas. La máscara, ¿sí?, lo que hace es como poner una barrera con otros, como les decía, y por eso él como que constantemente se relaciona a través de la violencia, esos comportamientos así de competencia constante, y como que hay, o sea, todo eso hace que él niegue o quiera negar su propia vulnerabilidad, porque él no quiere mostrarse de una manera vulnerable, de una manera sensible, de una manera emocional. ¿Por qué? Porque él se tiene que mostrar fuerte, y nada mejor que una máscara con la cara de un jabalí para poder hacer eso. Y su cuerpo, el cuerpo de Inosuke, nos da un mensaje, ¿sí?, emocional. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en él, o se ve en Inosuke, una flexibilidad casi como inhumana, diríamos, ¿no? Es como que el cuerpo de él es como si fuera medio antinatural, ¿sí? Y nosotros lo que podemos decir es que desde la biodecodificación el cuerpo se vuelve así de maleable, ¿sí?, como si no tuviera límites, como si se pudiera como manejar, como si fuera una goma, ¿no?, que se puede doblar y manejar, cuando no hay límites emocionales claros. Y es lo que a Inosuke le pasa. Bueno, y desde esa sombra de desconexión emocional que él tiene, ¿sí?, que sucede para poder protegerse, como contracara,
le trae una presencia total en el aquí y el ahora, porque él lo único que confía es en el momento instante, o sea, en el hoy. Él es como que no se pregunta qué pasa mañana, ni tampoco habla demasiado de lo que pasó, porque eso es muy doloroso, entonces es como que eso se mantiene al margen, pero tampoco él es como que estuviera proyectándose en un mañana. Entonces eso lo que hace es que él esté como muy centrado en una presencia total en el hoy. Y esto genera, ¿sí?, que su cuerpo sea su único territorio seguro. Es en lo único en lo que él confía más que nada, en el cuerpo, ¿sí? Y confía más en el cuerpo que en los vínculos que puede llegar a construir con otras personas. Y además él es como que vemos también en el personaje que hay pocas palabras, o sea, bueno, tengamos en cuenta, después eso lo vamos a ver, que él no aprendió a hablar hasta que fue un poco más grande, entonces es como que tampoco está muy habituado a poder hablar, o sea, a poder comunicarse con palabras. Entonces su comunicación, o sea, la comunicación que él ejerce es a través de los movimientos de su cuerpo. Deja a los jabalíes, ¿sí?, cuando puede separarse, logra separarse de la manada de jabalíes, puede interactuar con otras personas y ahí es donde él empieza a aprender algunas palabras, pero sí es que como no aprendió el lenguaje, o sea, expresarse como otros seres, como otros humanos, en su primera infancia, esto hace que su lenguaje sea muy desordenado, ¿sí? Como hay mucho desorden, hay como muchos palabras fuertes, o sea, gritos, habla de una manera tosca, de una manera agresiva. Es como que además, no sé si ustedes se dieron cuenta de que él nunca dice los nombres exactos, que eso también después lo vamos a ver, ¿no? Porque hay otra cosa detrás. Pero bueno, nunca le puede decir a las personas el nombre real. Bueno, un poco de eso hay, de este desorden que él tiene en cuanto a no haber podido aprender a hablar, porque le hayan enseñado las palabras, a relacionarse, a hablar otras personas en su primera infancia. Y bueno, eso hace que su forma de hablar sea de esa manera tan particular. Bueno, y como él aprendió a hablar por imitación y no porque le hayan enseñado, es como que él, bueno, escucha y de lo que escucha copia y además usa el lenguaje no como una manera de comunicarse, sino como una manera de dominio, porque él sabe que esa es la manera en la que se puede comunicar. Y el lenguaje, ¿sí?, cuando aparece tarde, como en el caso de él, es porque no hubo, ¿sí?, otra persona, como decíamos antes, no hubo otra persona que le pudiera enseñar a hablar, a expresarse, y además es como que él en eso de no aprender, de no haber podido aprender, haber aprendido tarde en realidad, es como que hizo que no se pudiera espejar con otro ser humano. Entonces, no se pudo espejar emocionalmente, entonces eso hace que su diálogo, cuando existe el diálogo, sea de una manera tan como desafectivo, como de una manera como si él fuera, se pusiera aparte, ¿no?, como afuera, como que no estuviera en contacto con lo que siente. Y es por eso que él habla desde el ego, desde la defensa, ¿sí? Y le cuesta muchísimo pedir, agradecer, expresar lo que le pasa, si le duele algo. O sea, es como que él se esconde, se pone esa máscara de jabalí y debajo de esa máscara nosotros no sabemos cómo están sus ojos, cómo se expresa, o sea, cuál es la expresión de su rostro, ¿sí? Es una manera de tapar todo eso, tapar el dolor, tapar ese espejo, ¿no?, que podemos hacer con otras personas cuando uno mira a alguien y puede saber cómo se siente. O sea, es una manera de tapar lo que él siente y cómo se siente.
Y es que hay algo muy interesante, que es que cuando el lenguaje aparece después del trauma, o sea, cuando hay un trauma que se produce en un momento tan, nuestra primera infancia, ¿sí? Cuando somos bebés, cuando somos muy chiquititos, cuando el lenguaje aparece después del trauma, es como que primero empezamos a aprender a sobrevivir y mucho más tarde podemos empezar a aprender a sentir. Bueno, y hay algo también que es muy curioso, que está muy bueno para analizar, que es esto de que él se convierte en guerrero por casualidad. O sea, Inosuke no es que se presenta voluntariamente ser guerrero, o sea, para ese llamado que todos tenían a ser guerreros y presentarse y ver si quedaban, en donde se hacía este concurso, ¿no? Bueno, y él se encuentra de casualidad, o sea, vemos cómo aparece de golpe el personaje, nadie sabe muy bien de dónde salió, y es que él tiene un encuentro fortuito con una espada. Y es que él no está eligiendo conscientemente el camino para ser guerrero, ¿sí? Pero es como si el camino apareciera como sincronicidad. ¿Y qué pasa? Si nosotros lo vemos desde un camino espiritual, ¿qué le está diciendo todo esto Inosuke? Está diciendo, su alma está buscando esos escenarios donde poder sanar su herida original. Esa herida tan profunda que él tiene, que es tan terrible, que lo ha convertido en un salvaje. Es como que la lucha esa que empieza a ver eso, ¿sí? Esa lucha de empezar a luchar contra los demonios. Igual vamos a ver también que hay algo detrás de todo eso que quizás tenga que ver con como el inconsciente familiar. Ya eso después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque tampoco es que él se convierte en un guerrero de otra clase, sino que se pone a matar demonios, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, esa lucha externa, ¿sí? Eso que él está reflejando, espeja su lucha interna por esa parte de él que está pidiendo a gritos salir. Y es que el niño que no pudo ser guiado por otros, ¿sí? Con todo ese trauma que él sufrió, en lo único que él confía es en su propia intuición. Bueno, y ahora les voy a contar un poquito de su historia, ¿sí? Vamos a verlo desde el lado del transgeneracional. Y acá lo que empezamos a ver es todas las cosas no dichas. ¿Y qué pasa? Su madre huye de una situación muy violenta en su casa, ¿sí? El padre de Inosuke era bastante violento con ella, con la madre. Y bueno, se produce toda una situación en la que hay algo que se empieza a grabar a fuego en el inconsciente de Inosuke y empieza con el sacrificio de su madre. Y hay dos mandatos inconscientes que él, con la situación que vive, ¿sí? Con su madre, de por qué él está solo, por qué queda solo, que quedan impresos en él. Y uno es sobrevive a cualquier costo, ¿sí? Y el otro es no dependas de nadie. Cuando Inosuke empieza a vincularse, ahí va a empezar a cortar ese mandato de no depender de nadie y bueno, de estar aislado completamente para sentirse seguro. Bueno, y ahora vamos a ver un poco por qué la familia lo abandona. Vamos a ver un poquito la historia de la madre, ¿sí? Bueno, si alguno ve Demon Slayer, todavía no sabe toda esta parte, la pueden saltear. Después les diré en qué momento termina. Pero bueno, es muy corto esto como para poder saber y entender un poquito más de su historia. Y su madre se llamaba Kotoha Hashibira. Y perdón, pero los nombres son un poco como... a veces me cuestan un poquito. Y bueno, como les decía antes, sufría una violencia muy extrema en su casa. Su marido, o sea, el padre de Inosuke, era una persona muy violenta
Y bueno, ella huye con su hijo, ¿sí? Con Inosuke, muy pequeñito, de la bebé, huye de la casa con él y encuentra refugio en una secta que adoraba a la luna superior, Doma. Y cuando descubre, la mamá de Inosuke se da cuenta de que Doma era un demonio que se comía a las personas, ella lo que hace es huir, ¿sí? Desesperadamente se lleva a su bebé, a Inosuke, con ella, y la acorralan, se siente ahí acorralada y sin salida, y ella lanza a Inosuke a un río, está en un acantilado, y lo lanza al río con la esperanza de que él sobreviva, pero ella muere asesinada por Doma. Y esto es lo que yo les decía antes cuando les contaba esto de que él se convierte en guerrero por casualidad, ¿sí? Que hay como una sincronicidad, es como que el camino del guerrero aparece en su vida, porque y no como cualquier guerrero, ¿sí? O sea, como un guerrero que mata demonios, es un cazademonios. Y bueno, mucho tiene que ver, o sea, aunque él no lo sepa todavía, que Doma ha matado a su madre, aunque él todavía no lo sabe, en su inconsciente esa información está. No es casualidad que él se haya convertido en un guerrero que mata demonios, ¿sí? O sea, ahí hay algo en su inconsciente que lo hizo elegir ese camino, o que se encontraran. Bueno, y la muerte de su madre es un abandono, ¿sí? Como siempre decimos, o sea, nadie quiere morirse, nadie busca eso, pero no deja de ser un abandono sentirse como tal. Y bueno, ese es un abandono inconsciente, pero ahí debajo de todo eso hay un acto desesperado de amor y el sacrificio que la madre de Inosuke está haciendo. Y aunque Inosuke no lo sabe conscientemente todo eso, el cuerpo de él es como que lo registrara y su inconsciente lo recuerda todo. El inconsciente sabe todo. Él sabe el peligro, la huida, la pérdida, ¿sí? Y ese mandato de sobrevivir que le ha dejado su madre ahí impreso, están ahí en su inconsciente y listos para ser sanados y para salir. Bueno, y hay algo también que es importante, o sea, por ejemplo, en todo esto no tenemos información del padre de Inosuke, no se sabe nada de él, no lo nombran, no aparece, sabemos solamente esto, que era una persona violenta, pero no hay información sobre su identidad. Y ese silencio también es importante, porque ahí hay una parte, nos está faltando, una parte de rompecabezas que le está faltando a Inosuke. Y como les decía, el padre, ese silencio es importante, y además también es muy importante la figura que se genera alrededor de él y en el inconsciente, sobre todo de Inosuke. ¿Por qué? Porque es una persona, el padre es una persona violenta, es una persona amenazante, es un destructor, ¿sí? Del hogar. ¿Por qué? Porque al ser violento es como que la madre se tuvo que ir, ese hogar se destruyó, y esto genera en Inosuke como cierto rechazo a la autoridad. Hay como conflicto con figuras masculinas, ¿sí? O sea, hay una necesidad como de mostrarse fuerte todo el tiempo. Él tiene esa necesidad de como de mostrarse, de no mostrar debilidad sobre todo, ¿sí? O sea, como mostrar esa fortaleza extrema. Y eso también es un síntoma, porque es como que ahí hay un conflicto con su propia masculinidad. Quizás por eso también se siente tan identificado con la personalidad del jabalí. Bueno, y como les decía, eso no es casualidad que use esa cabeza de jabalí, ¿sí? Para mostrarse de determinada manera. Y además tenemos el dato de que la cabeza, se cree que la cabeza de jabalí que él usa era la que tenía la madre adoptiva jabalí. Y eso es muy relevante porque es como si se protegiera con, o sea, su segunda madre, perdió su segunda madre, bueno, se protege con ella, diríamos. Y bueno, y en toda esta historia del padre, de la madre, del abandono, hay una cosa que es muy importante, y es que Inosuke no fue abandonado porque no lo quisieran, sino que fue abandonado porque la madre
tenía el deseo de que su hijo viviera a toda costa. Cuando un niño no puede entender eso, se crea esa máscara que es para no sentir el dolor de esa herida tan fuerte, ¿no? que tiene que ver con el abandono. Bueno, ¿y cómo empieza a sanar Inosuke? ¿Sí? O sea, igual hay un montón de cosas que bueno, ya después haré otro video cuando salga la segunda parte o la tercera, no sé, así no spoileamos ninguna cosa de las películas. ¿Cómo se va sanando cómo se va sanando ese dolor, esas heridas que él tiene tan importantes? Bueno, encontramos dos, bueno, al menos por ahora dos, ¿no? Pero hay más. Pero voy a dar las dos más importantes, que son sus dos pares, que son Tanjiro y Zenitsu, que son como espejos, ¿sí? Para él, porque le están mostrando, uno le muestra una cosa y el otro le muestra otra. Tanjiro le va a mostrar esa mirada amorosa que él nunca tuvo, ¿sí? Porque él es muy amoroso, como que es muy bondadoso, todo lo ve lindo, es como que él lo acepta como es a Inosuke. Entonces eso hace que le esté mostrando esa mirada de amor que él nunca tuvo. Y después, por otro lado, tenemos a Zenitsu, que le está mostrando, es el espejo de ese miedo que él niega, ¿sí? Porque él siempre se tiene que mostrar fuerte. Inosuke se muestra fuerte, se muestra valiente, se muestra como que él va contra todo, arremete contra todo. Bueno, y Zenitsu le está mostrando eso, ese miedo que no quiere aflorar, que él no quiere que aflore. Entonces, bueno, ambos le muestran algo y de esa manera, haciendo esos vínculos, es como si fuera una medicina para él y es como si empezara a sanar. Bueno, y es que la intuición que él tiene, esto que nosotros decíamos, esto del instinto con lo que él se vincula, hace que él pueda percibir las emociones de los otros. Puede sentir, en algún momento pudo sentir la ira de Tanjiro o la bondad en una señora que no les iba a hacer nada. O sea, es como que él percibe, ¿sí? Cada uno tiene su manera de percibir las cosas. Algunos pueden escuchar, otros tienen el olfato. Son diferentes maneras de poder sentir que tiene cada uno de los guerreros, de los cazademonios. Bueno, y él, en su caso, es esto, la intuición. Y eso tiene que ver con esa herida de la que hablábamos, porque él tuvo que conectarse con eso. Y a través de relacionarse, esto que les decía, el espejo con Tanjiro, Zenitsu, que forman ese equipo tan particular, ese trío tan particular y tan amalgamado, él aprende a sentir un poco, ¿sí? Puede empezar a nombrar algunas emociones, puede reconocer el dolor, como decíamos, o sea, puede intuir todo esto, que igual eso ya él lo tenía, y puede empezar a valorar la pérdida. Y empezamos a ver después en algunos capítulos que él ya puede empezar a nombrar a algunas personas con su nombre real, ¿sí? Porque, como les decía, él siempre cambiaba los nombres. Pero bueno, ya después, cuando empieza a sentirse en parte de ese grupo, de esa manada, encuentra su propia manada, podríamos decir, es cuando él empieza a poder nombrar como son los nombres de las personas. Ya no le cambia tanto los nombres. Y eso es porque él empieza a poder reconocer al otro como su par. Empieza a poder reconocer que el otro es su par. Y en esta memoria del alma te resumo un poco todo lo que vimos, ¿sí? Que esto de que cuando él era un bebé, un demonio destruyó su mundo y ahí no hubo palabras, no hubo explicación, solo había peligro, huida y pérdida. Y esto que te decía, cuando un trauma ocurre antes de que podamos hablar, de que podamos poner en palabras eso que nos pasó, esa herida no se guarda en la memoria, no se guarda en el cuerpo, se guarda en el alma. Y por eso Inosuke no nombra bien a las personas, porque nombrar a una persona como es una manera de vincularse.
y vincularse es arriesgarse a perder a esa persona y a perderse otra vez. Pero cuando él ve un demonio, él no duda, porque es como que ahí ataca. ¿Pero por qué? Porque hay algo ahí en su inconsciente que lo está llamando. Y es que, como vimos, Inosuke inconscientemente no está luchando contra cualquier demonio, sino está luchando contra ese demonio, el que le quitó a su madre. Y una y otra vez su alma entra en batalla intentando ganar esa pelea que él perdió cuando era un bebé. Y ahí es donde vemos la parte más profunda de todo lo que le pasa a Inosuke, porque lo que le pasa no es violencia, en realidad es memoria. Y no se trata de la furia, es ese dolor que no se puede poner en palabras. Y el verdadero camino de él no es volverse más fuerte, es poder quedarse, sentir, nombrar y dejar de pelear con el mundo y contra el mundo. Y Inosuke nos está recordando que muchas veces el camino espiritual no empieza desde la calma. A veces el camino espiritual, ese camino que empezamos a recorrer, ese camino que nos lleva a la sanación, al autoconocimiento, muchas veces empieza desde la herida, empieza en el cuerpo y empieza en esa parte que es totalmente instintiva. Y en el caso de él, podemos decir que esa herida que él tiene no es un enemigo, ¿sí? Esa herida lo que le está mostrando es algo a sanar, es el encuentro con lo más profundo de su ser. Y la máscara al final terminó siendo una aliada, porque si bien lo separa del mundo, también fue como un inicio de protección y muchas veces es como algo muy simbólico a lo que él se aferró, ¿sí? Y hay que recordar también que el crecimiento de Inosuke va a iniciar o inicia cuando él se encuentra con su verdadero centro, y eso va a empezar a pasar cuando él pueda aceptar que ese dolor existió y va a poder integrar la historia de su madre. Bueno, y qué más que decirte que como guía espiritual acompaño a personas así como Inosuke que aprendieron a sobrevivir, están en estado de supervivencia, se tuvieron que hacer fuertes, tuvieron que tomar decisiones desde el dolor, pero que hoy empiezan a sentir un llamado, y es un llamado del alma, a poder conectarse, a poder integrar todo eso, a poder entender el dolor. Así que si algo de esto, de lo que hablamos, te resonó y querés mirar tu historia, esa herida, ese dolor que todavía te acompaña, y bueno, y querés mi guía, no te olvides que podés agendar un encuentro conmigo. Así que bueno, tengo agenda abierta. Y bueno, si este video te gustó, te resonó, sentís que está bueno, comentá, compartí, suscríbete a todos los canales que tengo, a Instagram, Facebook, YouTube, suscríbete también a TikTok, bueno, todos, Twitch, que en cada uno compartimos historias que nos llegan y que hacen que al escuchar, al poder sentir, escuchar todas estas cosas, resuenen y como que algo se encienda para poder empezar ese camino de empezar a sacarnos las máscaras y empezar a confrontarnos con lo que nos duele. Así que bueno, si te gustó, ya te digo, compartí, comentá, y también si querés podés comentar la palabra máscara, así te voy a estar dando más información sobre Inosuke, si querés. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y bueno, chao.